Vamos a continuar con nuestro estudio en la primera carta a los Corintios. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 7. Cuando lo tengan, por favor, me regalan amén. Bueno, para ponernos en contexto un poco de lo que venía pasando y de lo que habíamos estado hablando en las clases anteriores, recuerden que lo que estaba primando pues en Corintios en estos momentos era el pecado de orgullo, el pecado de inmoralidad sexual y pues unos pecados que venían encadenándose a raíz de todas estas cosas que estaban viviendo los corintios, pero Pablo a partir de este capítulo 7 comienza a resolver pues muchas de las inquietudes que los corintios tenían, debido a que en medio de esta ciudad, era una ciudad donde la inmoralidad sexual era algo que primaba, era algo que estaba a la orden del día. Ellos todo el tiempo estaban expuestos. De hecho, era tanto el pecado sexual arraigado a esta ciudad que habían hasta prostitutas santas para que los hombres se pudiesen acostar con ellas. Pero entonces hoy vamos a ver cómo a partir de aquí del capítulo 7 de esta carta, Pablo comienza a dar respuestas a todas esas preguntas que le habían escrito. Dice el versículo 1. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. El tema que vamos a estar tocando hoy, pues es el primer tema que Pablo comienza a describir cómo debe llevarse la vida cristiana en cuanto a esto. Comienza a hablar de lo que es la inmoralidad sexual, comienza a hablar de lo que es la soltería, lo que es el matrimonio, y comienza a hablar en todo en relación con las relaciones sexuales. Aquí en el primer versículo Pablo comienza diciendo: ahora en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Cuando Pablo dice es bueno abstenerse, nosotros podríamos decir, pero bueno, ¿cómo podríamos decir que es bueno si la misma palabra nos insta a que debemos casarnos, a que debemos hacer familia, a que cada esposo debe tener su esposa, cada mujer tiene que tener su marido? Entonces, ¿por qué Pablo comienza a hablar primeramente aquí en la carta de es bueno de abstenerse de esas relaciones sexuales? La respuesta a esto es que en medio de tanta inmoralidad sexual que vivía no la iglesia, sino toda la ciudad, había mucha confusión en todo esto, a tal punto de que los corintios estaban absteniéndose de tener relaciones sexuales, viendo todo aquello como malo, viendo todo aquello que llevara a una relación marital o relación sexual, lo veían como malo. Y de hecho Pablo, cuando dice bueno abstenerse de relaciones sexuales, está haciendo referencia también al don que ya el Señor le había dado a él, que era el don de poder tener abstinencia sexual. Es un don dado por el Señor. Entonces, en el punto y en el caso específicamente de él, era que Pablo podía tocar este punto, pero si lo miramos en el ámbito general, no es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales, porque cuando Pablo dice esto, lo dice pero solo con una condición, que él tenía una condición dada por el Señor, que fue un don en el que se podía abstener, y esa abstinencia era para que él pudiese dedicar su vida más de lleno a las cosas del Señor. Amén. El versículo 2 dice: sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer debería tener su propio marido. La semana pasada estudiábamos con Gerson, que los corintios alegaban mucho acerca de que, bueno, el estómago se hizo, la comida se hizo para el estómago y las relaciones sexuales también se hicieron para el cuerpo. Pero ahí cuando ellos estaban hablando de eso lo estaban enfocando mal, porque ellos estaban argumentando que cualquier tipo o cualquier manera en la cual ellos podían tener relaciones sexuales o satisfacer esos deseos sexuales era válido porque el cuerpo también se había hecho para satisfacer esas necesidades. Y si es correcto, el cuerpo se hizo para satisfacer también las necesidades sexuales, pero hay un marco enmarcado por el Señor, valga la redundancia, en el cual esas relaciones sexuales son permitidas, en lo cual hay una vida de intimidad realmente permitida por el Señor.
Entonces, por eso Pablo está haciendo referencia aquí a esto, y cuando dice, dado que hay tanta inmoralidad sexual, o sea, ellos estaban rodeados de tanta inmoralidad sexual, y no solamente la situación específica de Corintios en ese momento, sino que hoy en día nosotros seguimos rodeados de inmoralidad sexual, y eso es un pecado que por todo el tiempo ha predominado. De hecho, toda la palabra siempre lo ataca muy fuertemente, porque el hombre es muy dado a caer en ese pecado. Entonces, cuando dice, dado que hay tanta inmoralidad sexual, tenemos que llevarlo al punto de pensar, bueno, el Señor es quien establece el matrimonio, el Señor es quien dice cómo deberían ser las relaciones de intimidad. Cuando dice que hay tanta inmoralidad sexual, hay una respuesta a esto. Cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer debe tener su propio marido. ¿Con qué fin el Señor pues hace nuevamente, no la recomendación, sino pues esto como un mandato, a fin de que nadie pueda caer en inmoralidad? Si una relación lleva una vida íntima realmente activa, es muy difícil pues que caiga en inmoralidad. Sin embargo, pues el deseo humano siempre por el pecado va a incitar a eso. Pero si nosotros hacemos realmente lo que nos corresponde, hay una margen de tentación mucho más pequeño. De hecho, cuando la palabra dice que nos cuidemos de esa inmoralidad sexual, nos viene a mostrar el Señor el matrimonio como una respuesta ante esa inmoralidad. O sea, nosotros tenemos el matrimonio, pues a los hombres y a las mujeres, tenemos el matrimonio como una respuesta para no caer en inmoralidad sexual. No porque el matrimonio se haya dado o instituido para evitar la inmoralidad, porque recuerden que cuando el Señor instituyó el matrimonio, en ese momento no existía pecado. En Génesis 2 dice, el hombre dejará a padre y madre para unirse con su esposa y hacerse uno solo. Ahí en ese momento la palabra está hablando de intimidad. O sea, que el Señor está diciendo, bueno, creó al hombre y vio que era muy bueno sobre toda la creación, porque en toda la creación el Señor dice, es bueno, pero cuando crea el Señor dice, es muy bueno, pero faltaba algo. Algo le hacía falta al hombre, y es cuando el Señor viene y crea a la mujer, que viene siendo ese complemento del hombre. ¿Hay pregunta por acá? Yo quiero preguntar sobre ese primer versículo, porque Pablo, obviamente, él hace referencia a unas preguntas que le están haciendo, y encuentro, pues aquí en el pie de página de la Biblia, que yo tengo, hace referencia al versículo 8, en donde él aclara de los solteros y de los casados. O sea que supongo que la pregunta era que si era bueno estar soltero a estar casado. Y no sé si lo que él dice es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales se puede traducir en es bueno estar soltero, teniendo en cuenta, obviamente, también que Pablo tenía un don que no tenía todo el mundo. Entonces, es bueno estar soltero siempre y cuando se cumplan las mismas, se cumpla el mismo don que habitaba en la vida de Pablo. Es mi pregunta. Bueno, aquí vamos a ver pues varias cosas. Lo que tú dices es completamente cierto. Pablo tenía pues ese don, y por lo tanto eso era también una respuesta a la iglesia, porque él podía tener mucho más tiempo para poder dedicar a la obra del Señor. Entonces, ese don sí es dado por el Señor, pero está enmarcado también a cómo voy a vivir mi vida. Porque hoy en día, pues muchas personas hasta incluso oran por tener ese don, y ese don no se da de esa manera. Si una persona ya ha tenido en su mente el deseo o la inclinación por una persona, ya no tiene ese don. Ya no tiene ese don, porque ese don fue un don con el que Pablo nació, un don que el Señor le dio. Pero si en nuestra cabeza ya ha habido atracción por una persona, quiere decir que nosotros no tenemos ese don. Quiere decir que nosotros tenemos que casarnos, porque aquí el casarse no es una sugerencia. El casarse es un mandato de parte del Señor. Y vemos solamente, pues a lo largo de todo Corintios, de todo este capítulo que vamos a estar estudiando, vamos a ver dos posibilidades. Uno, o te casas si no tienes el don, o dos, te quedas soltero si tienes el don. Pero si te quedas soltero, ¿cómo puedes identificar tú que tienes el don? La primera parte es
Por tu cabeza no pasa ningún deseo sexual, nunca, jamás, ninguna atracción. No solamente hablando del sexo opuesto, porque alguien podría decir, bueno, por ejemplo, alguien que tenga inclinación sobre un pecado homosexual, podría decir, bueno, yo tengo el don porque no tengo deseo de estar con una mujer o una mujer con un hombre. Entonces podría decir, yo tengo el don, pero es totalmente falso, porque al momento en que ya hubo el deseo, o ya hubo, entonces en ese momento quiere decir, no hay don para estar solo. No hay don para quedarse en abstinencia. No hay don para nada de eso, porque ya esa es la primera manera en que nosotros podemos identificar. De hecho, yo no conozco todavía la primera persona que tenga ese don. Y recuerden que los dones son dados para la iglesia. Los dones son dados para la iglesia. Yo creo que si el Señor no ha dado un don, por ejemplo, a esta iglesia, es porque en estos momentos no hace falta. El Señor llena y cumple todos los requisitos y da todo lo necesario para que la iglesia se pueda edificar. Pero si el Señor no lo ha dado es porque no se ha necesitado. Así que si alguna persona aquí está orando porque el Señor le dé el don, no ore por eso porque está perdiendo el tiempo. Porque ya usted no tiene el don. Si ya usted vivió eso, ya usted no tiene el don. Bueno, eso por una parte. Y por otra parte, aquella persona que sí tiene el don y que está pensando, bueno, yo como que sí, hay el otro punto. El don de poderse abstener, de no tener ninguna inclinación sexual, también va enmarcado al otro punto. Si no tengo inclinación sexual, pues tengo inclinación por hacer todo lo que hizo Pablo, que llevar una vida completamente de rendición al Señor. Una vida que todo el tiempo está activo en el Señor. Por ejemplo, un soltero bíblico hoy en el siglo XXI sería una persona que se levanta temprano, está todo el tiempo orando, pendiente de sus hermanos, se va a trabajar, sale de trabajar, se viene para acá, para la iglesia todos los días, está al servicio de la comunidad, tiene que ir a visitar a los enfermos. Si hay alguien por quien hay que orar, tiene que estar allá orando. Si hay alguien a quien visitar en la clínica, tiene que estar en la clínica, tiene que estar todo el tiempo orando. Entonces, vemos el deseo de Pablo de, bueno, es bueno poderse abstener de esas relaciones sexuales, pero ¿por qué es bueno? Porque mi vida está completamente encauzada para el Señor. Hoy aquellas personas que dicen, pues bueno, yo me quiero quedar soltero, no tienen en cuenta nada de esto. Porque una cosa es ser soltero bíblico y otra cosa muy distinta es ser un solterón. Porque ser un solterón es aquella persona que se cohíbe de hacer todas estas cosas, pero en realidad lleva una vida de frustración. ¿Por qué? Porque como no puede satisfacer esas necesidades, porque no hizo las cosas bien en su vida, no hizo caso a lo que el Señor está diciendo, comienza a vivir una vida en que, bueno, quiero tener más, quiero trabajar más, quiero superarme, y comienza a llenar ese espacio, a tratar de llenarlo con otras cosas que de alguna manera también causan placer. Pero el Señor nos está diciendo, bueno, el que sea soltero, viva soltero para que se satisfaga y para que cumpla sus metas, para que cumpla todo lo que está a su alrededor. Si no está diciendo, si estás soltero para mi gloria y para que me sirvas todo el tiempo. ¿Sí quedó claro ahí? Versículo 2. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer debería tener su propio marido. Entonces, ese es un llamado para todos los solteros de la iglesia, para los jóvenes, para que estén pensando en qué es realmente lo correcto. Estén pensando en realmente, si ya están en la edad de merecer, que hay muchos, hoy lo puedo decir ya, hay muchos en la edad de merecer, porque muchas veces me lo dijeron. Hay muchos en la edad de merecer, pues procuren porque es un mandato de parte del Señor. Cuando la palabra dice, en la parte B del versículo, cada hombre debería, recuerden que no es una recomendación personal, no es una sugerencia, es un mandato del Señor. O te casas y vives una vida realmente de matrimonio como debe ser, porque no tienes el don de abstinencia, o te quedas soltero porque ya identificaste que tienes el don de abstinencia y mira cómo tienes que vivir. Entonces cada hombre está llamado a ¿qué? Cada mujer está llamado a ¿qué? A glorificar y a honrar el nombre del Señor aún en medio de nuestros matrimonios. Porque debería, les recuerdo, no es una posibilidad, es un mandato de parte del Señor. De hecho, ahorita lo que decía de Génesis 2, cuando el Señor crea a la mujer, inmediatamente dice, bueno, ya los creé, únanse que en intimidad sexual. O sea, la intimidad
no es nada malo. La intimidad es bueno porque el Señor fue quien la creó. El Señor que fue quien puso en el hombre esos deseos. Amén. Ahí sí muchos dicen amén. Versículo 3. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Este versículo 3 enmarca muchas cosas. Primero, la pregunta que deberíamos hacernos nosotros todos como iglesia es por qué el Señor está mandando a los hombres y a las mujeres a satisfacer esas necesidades. ¿Qué pasa si alguien, por ejemplo, también un llamado aquí a los jóvenes? Muchos jóvenes muchas veces quieren llegar rápido pues a esa etapa, incluso tratan de acelerarla a fin de poder llegar a tener intimidad. Pero pasa también del otro lado todo lo contrario. A medida que va pasando el tiempo, la vida de casado, la vida de intimidad se va perdiendo y va disminuyendo. Entonces, ese deseo que tenían al principio muchas veces va disminuyendo. Y aquí el Señor tiene que recordarnos cuál es nuestro deber, cuál es nuestra labor. Hombres, mujeres deben juntarse en intimidad sexual. Deben juntarse, deben estar juntándose en intimidad sexual. ¿Y por qué dice el Señor eso? Porque debemos satisfacer esas necesidades. El comer, el beber, tomar líquidos, es una necesidad física del cuerpo. Es una necesidad que tenemos que saciar porque el Señor la puso como necesidad. El tener intimidad también es una necesidad para los hombres. Es una necesidad que también debemos saciar. Por eso el Señor crea hombre y mujer, para que ambos puedan saciar esa intimidad. Pero también tenemos que mirarlo desde el punto de vista, porque muchos podrían decir, bueno, tienes que cumplir el uno al otro o tienes que cumplir en ambas partes, pero también hay que mirar el marco en el que lo está diciendo, porque el cumplir con esas necesidades también abarca mucho el tener que ver cómo facilitamos en que eso suceda, porque si es un hombre que es áspero con su esposa, una esposa que no es atenta con su esposo, muchas veces va a crear que esas dificultades comiencen a ver. Sin embargo, eso no es una excusa para dejar de unirse en intimidad. Pero el Señor también tiene un mandato de cómo vivir una vida de intimidad. Vamos acá un momentico a 5:22. Efesios 5:21 dice, para relaciones guiadas por el Espíritu, el matrimonio. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas esto significa, sométase cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposo como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse a su marido. Para los maridos, esto significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa, limpia y lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia, y nosotros lo hacemos, y nosotros somos miembros de su cuerpo. Aquí el Señor nos está mostrando cómo es la relación, cómo debe ser la relación entre un hombre y una mujer, una pareja de matrimonio. Para los esposos, el Señor dice, traten a su esposa con amor, traten a su esposa con delicadeza, y para las esposas le dicen, traten a su esposo como, con respeto y con sumisión. Entonces, si nosotros comenzamos y hacemos las cosas de la manera bíblica y cumplimos con estos mandatos que nos da el Señor, todas las demás cosas se van a facilitar. Porque si una persona es demasiado áspera o no cumple con el resto de sus roles, perdón, con el resto de sus roles va a comenzar a hacer de que haya dificultad en esa parte.
Recordando también, un momentico. Estamos aquí en el versículo 3. Recordando también que el cumplir con estas necesidades también hace parte del rol del hombre y la mujer en medio del matrimonio. Nosotros aquí, pues, como iglesia tocamos muchas veces todo lo que son los roles del hombre, el rol de la mujer, pues, porque son los temas que estamos tocando puntualmente hoy. Un momentico. Casi nunca enfatizamos mucho en esto, pero parte del rol de cumplir es cumplir con satisfacer las necesidades de su cónyuge, cumplir con satisfacer las necesidades de su cónyuge, y no solamente porque les toca, sino porque tienen que hacerlo de buena gana. Tienen que hacerlo ¿por qué? Porque debemos agradar a Cristo. Cada cosa que nosotros hagamos lo hacemos para la gloria de Cristo, y si Cristo instituyó y dejó su palabra que debemos honrarlo a Él, aún de esta manera también tenemos que hacerlo. Buenos días. Luis, yo tengo una inquietud. En el versículo 3 dice, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Este concepto de necesidades sexuales es muy amplio. Todo es permitido, pero hay ciertas necesidades que no son agradables delante del Señor. ¿Sí sabes a lo que me refiero? ¿Cuáles son esas necesidades sexuales a las que se refiere la Escritura? Yo creo que no siento como prudente pues decir pues las necesidades sexuales, pues aquí hay muchos niños y que no son necesidades sexuales, son aberraciones sexuales que es totalmente diferente. Porque si bien el Señor crea en nosotros necesidades, esas necesidades están marcadas en lo que el Señor declara que es bueno. Lo que se salga de ese marco ya deja de ser necesidad sexual para ser una aberración sexual. Pues no creo prudente tocarlo, pues hay muchos niños acá, pero pues si alguien tiene alguna duda acerca de eso, pues al final puede preguntar y se le contestará esa respuesta. Pregunta por allá también. Bueno, yo pienso que la necesidad es una sola. No puede ser amplia porque es una sola cosa lo que el Señor nos permite. Fuera de eso, como tú le decías, es algo aberrante porque ya lo que puede haber es lujuria. Y la lujuria no es del Señor, es de Satanás. Entonces, no podemos darle amplitud a donde no lo tiene porque el Señor lo que nos permite es una sola cosa. Así es. Tenemos que partir del principio de que no es una necesidad sexual. Por acá hay pregunta otra vez. Buenos días. Este capítulo 7 está conectado con el capítulo anterior, que es el capítulo 6. Pablo aclara, porque los corintios venían diciendo, todo me es lícito. Pablo le está diciendo, no todo me conviene. En cuanto a la pregunta de Carlos, enmarcado debe estar esto dentro de lo que es lícito ante los ojos del Señor, es decir, la intimidad sexual de manera natural. Entonces, así es. Por acá hay otra observación. Bueno, también cabe decir que cuando dice ahí las necesidades sexuales, que está en plural, es porque se refiere a la esposa y al esposo. En otra forma sería la necesidad sexual del esposo y la necesidad sexual de la esposa. Pero como a manera de abreviarlo, él lo que hace es las necesidades sexuales de la esposa y la esposa con el esposo. Para decir que no hay varias, como decía Haider, varias necesidades sexuales. Hay una sola y eso también nos lleva a un solo modo y no a lo que de pronto acostumbramos a ver en el mundo o las aberraciones sexuales como tú lo aclarabas. Entonces hay una sola necesidad de la esposa y una del esposo, pero en el texto lo pluraliza para hablar de las dos al mismo tiempo. Un aporte, yo analizando eso, diría que todo lo que está dentro del marco legal permitido por Dios, pues es lo aprobado.
todo lo que se sale ya de ese marco legal permitido por Dios, ya entraríamos en pecado. Buenos días. Buenos días. Hay otro aporte que quería, pues, el Señor me ha mostrado en todo este caminar, que también no debemos apartar el versículo de todo el plan desde Génesis, como usted lo explicaba al principio, de por qué el hombre se une a una mujer. Y es el plan que el Señor quería de la carne, dar descendencias, ¿sí? Dios crea esas necesidades del cuerpo que deben ser suplidas. Por eso creó a la mujer y los dos los separa. La mujer sale del hombre, pero tiene que volverse a unir con el fin de hacer una descendencia, de multiplicarse. Esa multiplicación siempre le debe dar la gloria a Dios, ¿sí? Al finalizando, usted cuando unía el capítulo 6 con el 7 en el versículo 20, terminaba diciendo el apóstol que glorificad a Dios tanto en vuestros cuerpos como en vuestro espíritu, porque ambos son de Dios, o sea, son regalo de Dios. Y lo que usted aclaraba muy bien era que por más de que un hermano obedezca al mandato de satisfacer las necesidades de su cónyuge, como por obligación, no, lo está glorificando en su cuerpo, pero no lo está glorificando en el espíritu, porque tiene que hacerlo para agradar al Señor con toda gloria y como... Ahora, Pablo dice en el versículo 1 que bueno sería abstenerse. Es ahí donde viene de pronto ese problema de la carne, porque tal vez a la carne hay momentos que no quisiera estar con su cónyuge, ¿sí? Pero al cónyuge sí quisiera estar, entonces uno dice, bueno, se somete, ¿sí? Entonces, Pablo no tenía ese problema. De ese modo es que Pablo dice que bueno sería estar soltero, porque va a tener esos conflictos en donde tienen que ser sometidos bajo la voluntad de Dios, y si al Señor le agrada, uno tiene que hacerlo con agrado. Hay varias cosas, pues la primera, pues sí, el Señor nos manda, hay un mandato de parte del Señor a multiplicarse desde Génesis, y eso es bíblico, pero el hecho de la relación sexual, pues no solamente es por eso, porque el Señor también da la necesidad. Y así como yo les decía ahorita, hay la necesidad de comer, tenemos que saciar esa necesidad, hay la necesidad sexual, y esa necesidad se debe cubrir siempre. O sea, el Señor también deja eso como una necesidad, y es espiritualmente, pues donde Él dice la palabra que el hombre y la mujer se hacen uno solo. O sea, no es solamente, lo tenemos que ver como algo físico, lo tenemos que ver como algo espiritual, porque la mujer viene de la costilla del hombre y es el complemento del hombre. O sea, no podemos ver al hombre y la mujer por separado. Cuando nosotros nos unimos en matrimonio, estamos haciendo que el plan del Señor sea en nuestra vida y nos convertimos en uno solo. O sea, que es totalmente bueno tener relaciones sexuales. Quiero hacer un aporte con respecto a lo que está diciendo Diego, que si una persona lee el versículo 1 y dice, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno de abstenerse de relaciones sexuales. Una persona podría decirle a su pareja en determinado tiempo, bueno, mira, yo me puedo, la escritura dice que es bueno abstenerse y puedo hacerlo, así que, ¿por qué te molesta? No, eso no es lo que está diciendo aquí. Recordemos que el contexto en el que se está hablando, Pablo está atacando a la inmoralidad sexual que era rampante en medio de la iglesia en Corinto. Pablo les está aclarando, y en el inconsciente colectivo de esta iglesia, muchas personas todavía pensaban que era correcto vivir una vida célibe, es decir, una vida marital sin tener relaciones íntimas como tal. Pablo está atacando directamente eso, porque era algo que estaba en medio de la iglesia, y Pablo entra a ratificarle precisamente en este versículo. Le dice, es cierto que es bueno abstenerse, pero luego dice, sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad, él hace la aclaración inmediatamente.
Porque alguno podría, insisto, tomar el primer versículo y decir, mira, es posible, de acuerdo a lo que nos dice Corintios, que una persona se casen y en cierto tiempo ya dejen de tener relaciones aquí y pueden apoyarse en eso, pero eso no es lo que está atacando el apóstol Pablo ahí en ese sentido. Pablo, recordemos que la carta de Corintios es una carta que es correctiva y él está diciendo ahí en ese momento, no, o sea, el orden no es ese, por eso más adelante hay algunos versículos donde él va a explicar con mucha más claridad, que creo que Luis va a tocar esa parte. ¿Okay? Sí, exactamente, más adelante vamos a tocar esa parte que tú dices, porque pues sí hay de pronto una manera muy corta en la que una persona podría abstenerse, pero vamos a ver aquí cuál es esa manera y cuáles son los requisitos para poder llegar hasta allí. Pero en cuanto a lo demás, nosotros tenemos que tener en cuenta que una vida marital donde no hay intimidad, ni siquiera es vida marital. Porque el Señor dice, el matrimonio es así, por lo tanto, así debe hacerlo. Apenas haya una separación donde la vida de intimidad se acabó, ya hay una separación. El hecho de que vivan bajo el mismo techo, bajo la misma casa y en la misma cama y no existe, quiere decir que ya delante del Señor ahí hay una separación. Hay una separación porque no estás cumpliendo con lo que está diciendo el Señor, háganse uno solo. Ustedes son esposos, háganse uno solo. No uno aquí y otro aquí, porque lo que une no es una casa, no es un techo. Lo que une al hombre y a la mujer es su vida íntima. Entonces, hago un llamado aquí a los esposos y a las esposas. Si en sus casos está pasando algo muy similar, y pues los costeños muchas veces hablan de esto de una manera muy jocosa, pero si realmente en medio de nuestras vidas está pasando algo así, busque ayuda. Busque ayuda porque no puede estar pasando de esa manera. Si no hay vida íntima en un hogar, es una persona que está en pecado contumaz. Porque el Señor dice, debe ser así y se deben unir. Si una persona, un hombre o una mujer no quiere cumplir con su rol, está en pecado. Y eso tenemos que tenerlo bien claro, porque si bien el pecado de la inmoralidad sexual es algo que las personas, todos, señalamos como algo muy aberrante, como qué terrible el pecado sexual, qué terrible toda esta situación, también del otro lado está el que no tiene relaciones íntimas, también está en pecado. También está en pecado. El hecho de que no sea algo evidente a todo el mundo no quiere decir que no viva una vida de pecado. Entonces, es un llamado a todas las personas casadas de la iglesia. Si le está pasando eso, pues busque ayuda, porque generalmente pues uno escucha hasta de casos de personas que bueno, ahora sigo hablando. Bueno, hay que aclarar que el que está en pecado es el cónyuge que se niega. Sí, claro. Y ya el otro no caería en pecado. Sí, claro, el que está en pecado es el cónyuge que se niega, pero también la otra persona pues que si quiere cumplir con su deber, no estaría en pecado porque no está bajo su voluntad poder hacerlo. Pero aún porque el pecado se hace mucho más grave, el no tener relaciones sexuales, porque está cohibiéndose de eso y está exponiendo a que su esposo caiga en inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque al cohibirlo de esa necesidad física que de alguna manera debe saciarse, está haciendo que cuando el esposo salga, le va a ser mucho más difícil poder mantenerse en santidad. Va a ser mucho más difícil poder mantenerse en santidad. Por acá alguien iba a preguntar algo. Luis, en el caso de que la mujer pues no sienta ganas de satisfacer las necesidades de su esposo, en ese caso, ¿cuál es la posición de nosotros como creyentes para aconsejar a esa mujer? De pronto ya no hay ese amor sí, ¿cómo llegar a aconsejarla de parte del Señor para que eso no se convierta en pecado como lo acabamos de aprender? Bueno, tú decías... También a veces la pareja como tal vive situaciones alrededor que a los dos se les apaga el asunto, no hay tiempo, no están los hijos y ya, o sea, lo dejan como algo, eso ocurre bastante. Y lo dejan como algo que se aplaza y se vuelve normal. Y lo que tú decías anteriormente, viven en la misma casa, comparten las mismas cosas, pero la relación sexual se convierte en algo, creo que es algo que también se debe aclarar, porque pueden estar pecando y creyendo que pues está bien que la situación se los está ganando. Bueno, primero... Perdona, es importante aclarar... No.
Es importante aclarar lo que acaba de decir mi hermana Laidu, de que estos temas hay que tomarlos con mucha madurez. Sí, señor. Porque de pronto, sí, son temas que de pronto nos parece que nos causa risa, pero esto es para el crecimiento de nosotros, porque hay muchas dudas, hay muchas, pero sí hay que tomarlo con mucha madurez. Bueno, en el primer caso, que fue el que tú expusiste, ¿cómo podría hacerlo? Primero tenemos que partir del hecho de que el amor no es un sentimiento. Cuando nosotros pensamos que el amor es un sentimiento, rapidito se va a acabar. El amor no es un sentimiento ni algo pasajero. El amor es una decisión. Y cuando nosotros tomamos la decisión de amar, estamos tomando la decisión de amar en todo tiempo. Porque si nosotros habláramos como de ese sentimiento, muchas veces ese sentimiento no se siente. Y por la otra parte que tú... por la otra parte, la parte que tú decías acerca de la autoridad, o mejor dicho, acerca de las ganas que de pronto alguna de los cónyuges no pueda tener. Aquí el versículo 4 habla de la esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que nos unimos en matrimonio, se pierde totalmente la autoridad de este cuerpo es mío y yo hago con él lo que yo quiera. O sea, eso es totalmente falso. Quiere decir que el cuerpo de mi esposa me pertenece y el cuerpo mío le pertenece a nuestras esposas. ¿Por qué? Porque debemos siempre llevar a glorificar el nombre del Señor. Por ejemplo, si hay algún momento en que alguno de los cónyuges pues no siente la necesidad, igual tiene que estar en buena disposición de hacerlo, porque tiene que agradar al Señor y tiene que cumplir con los mandatos que el Señor está estableciendo. Esto no es solamente porque haya cantaleta o porque el otro quiera, no, hay que hacerlo y de buena gana, porque si solamente se hiciera, pues cada vez que cuando haya solamente con un acuerdo porque hay ganas, pues ya no estaríamos cumpliendo con el mandato, porque eso comenzaría a perderse mucho más rápido. Eso en la primera parte. Y así como exhortamos a alguien por un pecado, exhortamos y animamos, el esposo también puede exhortar a la esposa por incumplir con este mandato. Obviamente todo debe hacerlo en el marco en que el Señor lo dice, tratar a la mujer con delicadeza, tratar a la mujer con amor y la mujer de igual manera con el esposo, con sumisión y con respeto. Antes de continuar, porque después se me olvida la pregunta de mi esposa. Y por otra parte, pues que hay que aclarar que muchas veces, sobre todo cuando ya vienen los niños, cuando vienen los bebés, cuando hay problemas alrededor del matrimonio, cuando ya estamos enfrascados de pronto en otras necesidades de la casa, se comienza a dificultar encontrar el momento para hacerlo, pero el hecho de que sea difícil encontrar el momento para hacerlo no quiere decir que no debamos obedecer. Porque si nosotros ponemos la obediencia, condicionada a una situación, yo podría decir, robé porque no tenía para comer. O yo podría decir, dije cosas que no debía decir porque me llené de rabia. Yo podría argumentar cualquier clase de pecado. Una pareja podría argumentar, no hemos tenido tiempo, el niño o la niña se levanta, no hemos podido dormir. Ustedes verán cómo hacen, pero buscan la manera y cumplen con el mandato del Señor. Se escuchó fuerte, pero esa es la palabra. Deben cumplir con lo que el Señor manda. Así no... Bueno, no voy a decir nada, mejor por allá. Bueno, Luis, una pregunta. Ese versículo 4 no se puede prestar para malos entendidos. De pronto el esposo quiere ejercer esa autoridad sobre la esposa, aunque el momento la esposa no digamos porque esté en pecado, sino porque de pronto tenga una condición en el momento que no se le den esas ganas. Entonces el esposo vaya a querer ejercer de manera forzosa o haciéndose de que yo tengo autoridad sobre ti y sobre tu cuerpo. Cuando yo tenga la necesidad en cualquier momento puedo hacerlo, aunque tú no lo quieras. ¿No se podría prestar para eso? Porque sabes que hay hermanos de hermanos. Pues por lo menos alguien que llega a este punto y le dice a su esposa, tienes que hacerlo porque te toca, creo que la respuesta no va a ser nunca una respuesta muy agradable. Hay que buscar la manera, las palabras y la situación correcta para poder hacerlo, porque aunque se escucha también un poco grotesco, pues la manera como plantear la situación
de igual manera tienen que cumplir. De igual manera tienen que cumplir, pero pues está también la manera de cómo se hace. Cómo se hace, porque el día que alguien lo diga así, pues no va a encontrar una buena respuesta y tampoco está propiciando el momento. Pregunta por allá. Llega un aporte con respecto al versículo. El hecho de que yo no sienta la necesidad de hambre, no me dé hambre, no tenga hambre, eso no me da al no hacer mercado o al no llevar aprovisionamiento para mi esposa. Entonces, exactamente lo mismo. Es totalmente correcto. Bueno, es un aporte que quiero hacer con relación a esa parte y a lo que decía Jerónimo también. Hay que entender que Pablo se estaba refiriendo a la iglesia de Corinto y realmente si esto se lo explicamos a una persona que no tenga a Cristo, difícilmente lo va a aceptar. Realmente la palabra dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Y aunque ese tema es muy de nuestro cuerpo y todo, también es espiritual. Cuando yo acepto la voluntad del Señor, cuando yo me hago siervo del Señor, una de las partes que Él dice es que debemos negarnos a nosotros mismos y dejar nuestra manera egoísta de vivir. Una esposa que esté dolida con su esposo por algo que le hizo, puede decir, listo, le voy a cortar los servicios, como se dice por ahí en la calle. ¿Por qué? Porque me dice eso. Entonces, ella no se está negando a sí misma, porque todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo para la gloria del Señor. Y en la voluntad de Él está que nos sometamos nosotros unos a otros. Y así como nosotros nos sometemos a Cristo, que es nuestra cabeza, también lo está diciendo en el versículo 4, que la esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposo, porque nuestro cuerpo no nos pertenece, es del Señor. Y eso es una parte donde nosotros debemos negarnos a nosotros mismos y glorificar a Cristo, dejando nuestra manera egoísta de vivir y sabiendo que yo lo hago y todo lo que hago, lo hago es para que Cristo sea glorificado. Amén. Pregunta allá atrás. Yo creo que todo está en el marco del Señor. Es decir, como bien lo decía Leonardo, esta carta va dirigida a cristianos. Entonces, eso es lo que debe marcar todo lo que se está enseñando, porque, como decía Jerónimo, esto en manos de un impío es para que coja a la esposa y la golpee y la viole y haga de cuantas cosas. Pero aquí estamos hablando en el marco de cristianos. Y en esa perspectiva también hay que entender que si algún matrimonio tiene alguna situación, debe recurrir a pedir consejo en la iglesia, porque también hay situaciones puntuales. No aquí, pero en otros lados me ha tocado atender situaciones de el esposo acaba de ser infiel, lo acaban de descubrir y pretende llegar a que la esposa le aplique este versículo. Entonces hay que también entender esa parte. Aquí estamos hablando del marco de un matrimonio que está bien delante del Señor, que las cosas están en orden delante del Señor y lógicamente no tendría por qué recurrirse al otro. Más es al caso que tú tocabas de la rutina, ¿no? No, es que no tengo ganas, es que estoy cansado, es que llegué tarde, es que me duele la cabeza, es que tengo trabajo. Es más en ese marco que Pablo lo está esbozando. Pero, como lo decía Oscar, hay un mandato y puede que llegue muy cansado a la casa o puede que los niños hayan molestado mucho el día de hoy, pero hay una necesidad que debe ser satisfecha. Pero si estamos en un matrimonio cristiano, el esposo va a entender también, la esposa va a comprender también y van a buscar la manera de cumplir y de cuidar el uno al otro. El problema está, como lo decía Flor, cuando se les vuelve costumbre. Porque si todos los días, no, yo te entiendo que estás cansada, yo entiendo que llegaste cansado, y pasa una semana y pasan dos, y resulta que este versículo se hace realidad cada aniversario, estamos en un problema bien grave. Entonces, yo creo que ahorita que sigas avanzando vamos a entender la gravedad del... Por acá hay otra pregunta.
Conversaba yo con un médico, ginecólogo, y me decía, el problema es que cuando la mujer deja de menstruar, o sea, se pierde la etapa esa, ya la mujer sexualmente se muere. O sea, ya la mujer no siente deseos sexuales. Esa es la gran realidad. ¿Ya? Entonces nosotros como cristianos tenemos que aceptar eso. Porque la mujer cuando llega a 60 años, oiga bien, ya no menstrua. Y eso ya se olvida en la mujer. Ya, la mujer ya no siente deseo. La misma actividad. Mientras que el hombre no. El hombre tiene 70 y todavía está con ganas. Esa es la gran realidad. Entonces nosotros no debemos engañarnos en esto, ¿no? Ya. Pero como siervos de Dios tenemos que comprender a nuestras esposas en ese aspecto. Bueno, esa parte que usted dice, pues no es bíblico. No es bíblico porque el Señor crea la necesidad en el hombre y la mujer y nos dice, aquí no habla en ningún momento de límite de edades. Aquí habla tanto de las parejas jóvenes como de las parejas mayores. Con el paso del tiempo, la rutina y todas esas cosas pueden hacer que se pierda mucho, pero también depende de la pareja cómo hace que eso realmente reviva y cómo glorifica el nombre del Señor. Pero aquí el mandato no tiene límite de edad. Aquí no tiene de decir que, de hecho, si nosotros lo ponemos por lo menos en el punto de vista de lo que decía Diego ahorita, un hombre que llega de pronto de un día cansado de trabajo, exhausto, porque tuvo que hacer muchas cosas, muchas vueltas, va a llegar sin ganas de tener intimidad. O una mujer que tuvo un día muy ajetreado con los niños, con tareas, con salidas y todo eso, también va a llegar al punto de que quizás no quiera tener relación sexual, porque no se trata de lo que desea uno en esos momentos, sino de cumplir con el Señor. De hecho, si uno se dispone a siempre cumplir con el Señor, el mandato del matrimonio no es como les digo, no es algo que el Señor hizo para martirizarnos. El Señor dice, es bueno, y los hombres sabemos que es bueno. Entonces, no hay ninguna restricción médica para eso. Con el paso del tiempo puede la cuestión del deseo bajar, pero no es porque haya algo médico, es porque el hombre cae en la rutina. Por allá. Siempre la ciencia va a encontrar motivos suficientes para contrarrestar lo que la Escritura dice. Ejemplo, aunque no es ciencia, la psicología dice que los niños deben ser, se les debe disciplinar, la Escritura dice otra cosa. Nosotros vamos a encontrar muchas, sobre todo en el campo de la medicina, diciendo cosas que son opuestas a la Escritura. Nuestro marco central está dentro de las Escrituras. Por lo tanto, si el Señor lo dijo, nosotros debemos cumplir con ese mandato. Por otra parte, motivo a los hermanos, porque estos temas generan muchas más preguntas, muchas más inquietudes, que creo que con el pasar de los versículos siguientes van a ser respondidas, y si algunas otras inquietudes no se pudiesen responder con detalles como se quisiera, pueden abordarlo de manera personal con el liderazgo de la congregación. Pues es una sugerencia que doy acá. Ok, por allá otra persona. Sí, aportando lo que decía Gerson, nosotros tenemos que partir de una base, y es que Dios es bueno y que Dios nunca tienta al hombre. Entonces, si bien la ciencia dice algo, nosotros tenemos que acogernos a la Escritura, y Dios no haría, de acuerdo a lo que entendemos en la doctrina bíblica de la bondad de Dios y de este Dios veraz, permitir que el hombre continúe con necesidades hasta una edad avanzada y quitársela a la mujer, porque los pondría en una situación donde podrían pecar. Entonces ahí es que tenemos que creer en lo que dice la Escritura por encima de lo que nos diga la ciencia, sin dejar de lado que en algún momento cualquiera de los cónyuges puede llegar a tener una condición médica puntual,
temporal o lo que sea, que ya entramos a mirar otra situación, pero de manera general tenemos que creer que si llegase un punto en la fisionomía humana donde ya esta necesidad se dará de la misma o al tiempo, mejor dicho, porque Dios no nos tienta. Dios no nos tienta y no permite que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Entonces, allá está nuestra confianza. Ok. Haider por acá. Ok. Buenos días, hermano. Bueno, yo no tengo experiencia que es en matrimonio porque no estoy casado, ¿ya? Pero si puedo entender algo, es que todo va enlazado. Con referente a lo que decían los hermanos, que lo forzoso, de que si tú no quieres, yo digo que si el Señor manda, primeramente a los esposos, pues, a querer a su esposa como a Cristo amó a la iglesia, yo no le veo el por qué la esposa negarse. O sea, si tú cumples ese mandato, sería como algo muy difícil, porque ustedes entienden que Cristo murió por nosotros, ¿cierto? Entonces yo no veo aquí ninguno que se queje por servir a Cristo y amarlo. Entonces yo creo que sería difícil si tú cumples los mandatos, los primeros, de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. No creo que una esposa se niegue a estar contigo y viceversa con la esposa. Eso es lo que opino yo. Sí, la explicación que tú estás dando está en Efesios 5, como 26, creo que está ahí, y pues habla de esa parte. Bueno, con referente a lo que decía nuestro hermano Luis desde el punto de vista médico, aporto un poco más y creo que la respuesta también está en el versículo siguiente, porque es donde pues el Señor deja claramente cuáles son las únicas opciones que tiene un matrimonio para que no se cumpla la intimidad. Y viéndolo desde el punto de vista de lo que el Señor nos está diciendo, aún si no llega a tener la necesidad, ni el hombre ni la mujer, tampoco estaría bien, porque el mandato es únanse. Y de hecho aún en el matrimonio y en la ceremonia siempre dicen que lo que Dios une, que no lo separa el hombre. Y el hombre lo separa inicialmente desde ahí, cuando o ya sea uno o el otro o los dos no tienen el deseo y no están cumpliendo con esta parte. Entonces, pues, bíblicamente estaría mal que o uno no quiera o que ninguno de los dos esté en la disposición de hacerlo. El mandato del Señor es háganlo. Sí, porque si nosotros lo miramos desde ese punto de vista, recordemos a Ananías y Zafira. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para hacer lo que no agradaba al Señor, y dice, le mintieron al Espíritu Santo. Pero ellos, que hubo un común acuerdo, el que haya un común acuerdo entre dos personas para abstenerse de la vida de intimidad, no quiere decir que esté bien delante del Señor. El mandato es claro y es, júntense en intimidad. No porque, bueno, yo no quiero y tú tampoco, entonces dejamos la vida íntima a un lado. No, sigue siendo pecado delante del Señor. Las personas que en este momento son separadas, divorciadas, no tienen pareja, pero son cristianas, ¿cómo aplican estos versículos? Bueno, dos cosas ahí. Uno, bueno, lo que pasa es que esa aplicación viene un poco más adelante, entonces no quiero como avanzar, pero en caso de lo que son las viudas y eso, pues habla de que las más jóvenes deben casarse y hacerlo muy rápidamente, pero entonces pues eso lo vamos a ver más adelante. Me queda poco tiempo y quiero afirmar un poco sobre el versículo 5 antes de que se me acabe el tiempo. Dice, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado, para entregarse así de lleno a la oración. Este punto es muy importante y pues hay que verlo completo. ¿Cuál es la razón por la que el Señor está diciendo aquí? Porque si bien ahorita le decía de mutuo acuerdo, o sea que los dos estén de acuerdo, es bueno abstenerse de las relaciones sexuales, pero aquí hay un marco en el que dice, bueno, ¿cómo se debe hacer? Primero, dice, no se priven el uno al otro, o sea que es que el mandato principal que prima por encima de todo lo demás. Ya sabemos que es pecado abstenerse y no debemos privarnos, ni el esposo ni la esposa, de tener relaciones sexuales. Ya de ahí, pues viene la concesión que viene hablando aquí.
Dice, a menos que los dos estén de acuerdo de abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado, para entregarse de lleno a la oración. Ese abstenerse puede marcar varias cosas. Es posible que una pareja decida, bueno, vamos a tener un tiempo de oración, vamos a tener un tiempo pues, de intimidad con el Señor, vamos a abstenerse. Pero aquí el mandato es abstenerse ¿cuánto tiempo? Por un tiempo limitado. Ese tiempo limitado está hablando de que debe ser un tiempo que muy breve, muy pequeño. De hecho, prima por encima, aún sabiendo de que está hablando la palabra de la oración, que es algo espiritual, prima por encima de ese acuerdo, tengan relaciones sexuales, tengan intimidad. Porque también es posible de que una persona diga, bueno, esta semana voy a dedicarme a la oración, pero su esposo diga, pues yo no. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa si ella se quiere dedicar a la intimidad y él no? Por eso aquí dice, debe ser que los dos estén de mutuo acuerdo, porque si una de las dos, o alguno de los dos cónyuges no está de acuerdo, no pueden llegar a ese pacto momentáneo que debe ser por muy poquito tiempo, y lo voy a aclarar, muy poquito tiempo. No quiere decir que, bueno, este mes voy a orar y este mes se acaba la intimidad sexual o tomamos un año para orar. No, eso no es bíblico. Es poco tiempo, quiere decir, como mucho yo podría aquí pensar como unos días contados. Pero apenas pase eso, inmediatamente vuelven a juntarse. Y solamente dice por tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Lo que quiere decir que ni aún la oración, el Señor lo pone como excusa para poder tener intimidad sexual. Así que quede esa parte muy clara allí. Pregunta por allá o solución. Es importante afianzar que no está diciendo Pablo que la vida de intimidad es más importante que la oración, sino que algunos usan la oración como excusa para desobedecer el mandato de tener vida íntima. Entonces, son dos cosas allí distintas. Y la parte B, ya van a acabar, voy a acabar. La parte B del versículo 5 dice, después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlo por falta de control propio. ¿Qué pasa si una persona ya es casada? ¿Qué pasa si una persona ya han pasado muchos años y puede de pronto, digan lo que dijo pues el señor Luis, lo que había dicho el médico? Quiere decir que esa otra persona queda expuesta a perder el control y queda expuesta a que Satanás pueda tentarlo aún más. Es por eso lo que decía Juan ahorita, no es bíblico que una persona así pueda continuar con sus necesidades físicas mientras que la otra no, porque entonces estaríamos incumpliendo lo que dice aquí, porque estaría esa persona expuesta a perder el control, estaría expuesta a la tentación, y Dios no tienta a nadie. Dios en ningún momento quiere que el hombre, que el hombre caiga en pecado.